Muy bien, pueden tomar sus lugares y vamos a iniciar, porque luego ese reloj arranca luego. Génesis, el capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos desde la creación del hombre que Dios nos ha establecido a ti y a mí para gobernar, para tomar autoridad. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en nuestras ciudades, en nuestras naciones donde Dios nos ha puesto para gobernar, para reinar. Génesis capítulo 9. Esto es después del diluvio, ¿verdad? Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les vuelve a decir: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Ustedes deben, dice, fructificar y multiplicar, procrean abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Moisés y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Dios de nuevo, ¿qué está estableciendo? Le está diciendo a Noé: quiero que te multipliques. Quiero que te multipliques. Escúchenme, pastores, líderes. Dios nos llama a nuestras ciudades y a donde Dios nos ha puesto a multiplicarnos. Dios quiere que nuestras congregaciones crezcan. Tenemos que tener fe para ello. ¿Por qué? Porque Dios ama a las almas. Dios dice en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios es que nuestras ciudades sean tomadas para el reino de Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener una fe, una filosofía por ver crecimiento, por ver el reino de Dios crecer y establecerse. Dios a eso nos llama, no nos llama a quedarnos estáticos para toda la vida. De hecho, Él nos dice en Salmos 2:8, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios nos dice que debemos de ser personas de fe, que le estamos pidiendo a Dios por nuestras ciudades. No solo estar pidiendo por nuestra congregación, sí debemos de orar por nuestra, pero Dios quiere que tengamos una fe más amplia, donde estamos pidiéndole a Dios: Dios, dame la ciudad. Dios, dame el estado donde estoy. Dios, dame la nación. Es lo que Él nos dice que es nuestra herencia como hijos de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él es un Dios creador. Él es un Dios que se multiplica. Él es un Dios, ¿verdad?, que se fructifica y nos llama a nosotros a tener ese espíritu. Dios nos llama a nosotros a entrar y conquistar la tierra. Ahora, hay una gran diferencia entre un conquistador y un pirata. Un conquistador y un pirata en muchas cosas se parecen, ¿verdad? Se ven igual, andan en barco, ¿verdad? Llegan con sus barcos, traen sus tropas, ¿verdad? Pero un pirata solo llega para robar, saquear y largarse. Y tristemente hay muchos así en el reino de Dios, que solo quieren llegar a saquear e irse. Pero Dios nos llama a ti y a mí a conquistar. Y un conquistador llega y se planta y se establece. Y Dios a ti y a mí nos llama a llegar a las ciudades donde Dios nos ha puesto, a las congregaciones donde Dios nos ha puesto, a plantarnos y a establecernos. Y no nomás porque allá te están ofreciendo más billete, te vas a ir corriendo a donde te ofrecen más billete, sino estás en donde estás porque Dios te plantó allí.
Y no nomás porque es que se puso difícil la cosa, me voy a ir de aquí. Yo he venido a establecer el reino de Dios en este lugar, en esta ciudad, en esta colonia donde Dios nos pone. Y venimos para conquistar. Y yo quiero que veamos en Josué, el capítulo 1, y luego en el verso capítulo 5, pero empezando el capítulo 1, unas palabras que Dios le habla a Josué de cómo entrar y conquistar la tierra, cómo entrar y establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces Josué capítulo 1 empezamos, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Es tiempo de levantarnos. El levántate nos habla de un tiempo de accionar. Es tiempo de movernos. Es tiempo de actuar. Levántate, Josué. El problema es que muchos de nosotros queremos nomás sentarnos y estar esperando, bueno, que Dios venga y que Dios obre. Y miren, yo entiendo, no me malentiendan, yo entiendo que Dios es el Señor de la cosecha. Él es el Señor de la cosecha. Pero Pablo nos escribe y nos dice: son unos los que arran la tierra, y son otros que vienen y siembran la semilla, y son otros que vienen y riegan la tierra. Dios es el que da la cosecha, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a arar la tierra. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a sembrar la semilla. Tú y yo tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, poner el agua sobre la tierra. Nos habla de que tú y yo tenemos que estar dispuestos a trabajar. El ministerio es trabajo. Si alguien a usted le dijo que el ministerio era una manera fácil y sencilla de hacerse rico, le mintieron. El ministerio es chamba, es levantarse temprano, es buscar, como decía Enrique, meterte y buscar a Dios, escuchar su voz. Es trabajo, tenemos que obrar. Vemos en Hebreos el capítulo 11 los grandes hombres de la fe. Y vas a encontrar ahí hombres que asesinaron. Vas a encontrar hombres ahí que adulteraron. Vas a encontrar hombres ahí que hicieron de todo. Pero no vas a encontrar ni un solo flojo en esa lista. Ni un flojo. Pastores, queremos que Dios venga y obre en nuestra ciudad. Queremos que venga y obre nuestra iglesia. Oiga, pues levántese en la mañana, sálgase a caminar por su ciudad y a orar por su ciudad. Métase en su congre. A ver, póngale algo de pintura a la pared, ¿verdad? Por lo amor de Dios. Tenemos que estar dispuestos a trabajar. Fíjense, Pablo, el Espíritu Santo lo guía, lo habla. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que estaba en movimiento. Empieza en Hechos el capítulo 16, su primer viaje misionero. Ahí va tan entusiasmado hacia Asia, y el Espíritu Santo dice que le prohibió hablar en Asia. Entonces dice: bueno, si no es aquí, me lanzo, ¿verdad?, para Britinia. Y ahí va para Britinia, y otra vez el Espíritu Santo le dice: no, por ahí no es. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice: bueno, si no es por ahí, pues le doy por acá. Y va para Troas. Y otra vez al fin el Espíritu Santo dijo: este nunca va a hallar la puerta. Entonces le manda, ¿verdad?, una visión, un hombre macedonio, diciéndole: ven para acá. Y dice: ok, vámonos para Macedonia. Pero Dios no le habló a un hombre sentado, cruzado de brazos. Pues a ver a qué horas Dios nos dice qué hay que hacer. Era un hombre que estaba trabajando. Era un hombre intentando hacer algo por Dios. Dios le dice a Josué: levántate. Es tiempo de dejar de estar con los brazos cruzados. Es tiempo de dejar de estar llorando que ya no está Moisés. Tú levántate, tú empieza a actuar. Tenemos que levantarnos. Y luego le dice: pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Pasa. Nos está hablando de un cambio.
Viene un cambio. Hasta el momento, hasta pasar ese río Jordán, han vivido en un lugar donde Dios cada mañana, ellos salían y allí había el maná. Allí estaba que comer. No, allí estaba cada día. Y en veces Dios les traía codornices, ¿verdad? Porque les daba hambre por carne, ¿verdad? Y se quejaban. Y Dios cuidaba de ellos. Pero están por pasar y va a traer un cambio a su vida. Porque cuando cruzan ese río Jordán, al día siguiente se levantan en la mañana y salen y no hay maná. Ahora se tienen que ir a piscar. Ahora se tienen que ir a recoger la cosecha. Ahora tienen que empezar a trabajar la tierra. Les habla de un cambio. Y como pastores, en veces, como seres humanos, no nos gusta el cambio. Pero Dios nos está llamando a estar abiertos al cambio. Algunos de ustedes no ha habido un cambio en su congregación en los últimos 100 años. Y tiene que haber cambio. Nuestro mensaje no cambia. Lo que Enrique hoy nos estaba hablando, nuestro mensaje no cambia. La centralidad de Jesucristo, el mensaje del hombre siendo reconciliado con Dios, no cambia. Pero la manera en que presentamos el evangelio tiene que cambiar. Hudson Taylor fue un misionero a China. Llega a China. Él no es el único misionero allí. Hay muchos otros misioneros. Todos eran que venían, ¿verdad?, de occidentales. Y todos llegaban vestidos como gente occidental en sus trajes, ¿verdad? Y se quedaban ahí en las costas. Y la verdad no estaban teniendo mucho impacto. Pero escúchame, la gente no estaba rechazando el mensaje de Jesucristo. Estaban rechazando una cultura occidental. Entonces Hudson Taylor ve lo que está sucediendo y decide que se va a vestir como un chinito. Y compra ropa de los que los chinitos usaban. Se quita su traje, ¿verdad?, occidental. Ve como los chinitos se rapaban la cabeza y se dejaban una colita de aquí hasta acá, ¿verdad? Y se deja su colita crecer. Los otros misioneros lo criticaron como usted no tiene idea. Pero él es el que llevó el evangelio por toda China. Porque de repente ya no estaban viendo una cultura que no les gustaba. Ahora sí podían escuchar el mensaje de un Salvador que había enviado a su Hijo por ellos. Y tú y yo tenemos que cambiar con la cultura. Nuestro mensaje no cambia. La centralidad de Jesucristo no cambia. Pero la manera en que presentamos el mensaje tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tenemos que hacer cambios en la presentación y en cómo lo hacemos. Dios mismo, en veces nosotros hacemos ídolos de nuestras estructuras. Hacemos ídolos de nuestras formas. En un momento cuando están en el desierto, empiezan a rebelarse contra Dios y Dios envía víboras venenosas que empiezan a picarlos. Y Moisés clama al Señor y el Señor le dice: hazte de bronce una serpiente y levántalo en alto. Y si voltean a ver esa serpiente, serán sanados, serán librados. Dios ordena que hagan esa serpiente. Pero fíjense, ese mismo Dios que le dice a Moisés que haga la serpiente, al rey Ezequías le tiene que mandar decir: destrúyame esa serpiente. ¿Por qué? Porque se había convertido en un ídolo. Y estaban llevándole ahora, quemándole inciensos a la serpiente esa. Y muchos de nosotros hacemos de nuestras estructuras dioses. Y es que la reunión tiene que ser, ¿verdad?, de 3 horas, si no hay avivamiento. 5, oh Dios mío, no. Escúcheme, los domingos en la mañana es nuestra mesa que tú y yo ponemos para la gente nueva, la gente que viene por primera vez. Si usted quiere entre semana tener una reunión de 5 o 10 horas, hágalo. Pero el domingo en la mañana yo tengo que pensar en ese hombre, esa mujer que toda su vida han ido a misa y lo máximo que ha durado son 50 minutos. Y yo quiero meter a esa persona que Dios ama en un contexto ahora de 3 horas y sus nachas no aguantan. Aleluya.
Alguien le está llegando el avivamiento. Oigan, por favor, lo que están rechazando y no regresan, no es porque están rechazando a nuestro Cristo, están rechazando las 3 horas que le estamos robando de su vida. Sí, podemos reducir. Sí, podemos en la alabanza, me van a pedrear, ¿verdad?, hacerlo más corto. Sí, podemos hacerlo. La prédica lo podemos hacer más corto. Sí, sí. Oigan, yo pagué una vez para ir a un congreso en California. Yo pagué. Yo quería estar ahí. Era información que yo quería. Las sesiones eran de 1:30. Después de 45 minutos, mi cuerpo ya me decía: levántate, gordo. Muévate, haz algo, circula, ¿verdad? De repente mi mente empezaba a vagar. Miren, en veces nosotros pensamos que es que si predicamos y nosotros estamos entusiasmados, pero la gente ya la mente anda vagando en a qué hora vamos a salir y a qué hora será el juego, y a qué vamos a comer, y sus mentes andan en 1001 lugares. Podemos reducir nuestra prédica. Yo sé, me trajeron para predicarles estas herejías, para desafiarlo. Oiga, pastor, ¿trae tanto? Hágalo en 2, 3 domingos. Hágalo una serie. Escúchame, aunque usted no se ha dado cuenta, no toda su gente viene todos los domingos. Hay muchos que solo vienen cada 15 días. Hay otros que solo vienen cada 21 días. Entonces, si usted lo mete todo en un solo domingo, pues nomás los que estuvieron ahí lo agarraron. Pero si usted lo hace una serie, lo hace a través de varias semanas, toda la congregación puede abrazar ese mensaje, esa enseñanza que usted está dando. ¿Sí? La Escritura nos enseña que debe ser, ¿verdad? Renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito sobre poquito a la vez. Tú y yo los queremos. Oiga, ¿cómo se come uno un elefante? Un bocado a la vez. No le quiera dar todo el elefante de la fe en un solo domingo. Sí, tenemos que hacer cambios. Sí, un pastor amigo, bueno, que conozco en Estados Unidos, y he tenido la oportunidad de estar con él algunas veces, y dice lo siguiente: dice, nosotros haremos cualquier cosa menos pecar para ganar la gente para Cristo. Tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que pensar en qué podemos hacer para alcanzar al perdido. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Enrique y Tita acaban de tener un seminario para personas de negocios, empresarios, pequeños empresarios. Piensa fuera de la caja, ¿qué podemos hacer? Y yo recuerdo años atrás, empecé a hacer unos conciertos de rock cristiano, pero esto era rock para jóvenes no creyentes. Alex, no te asustes, pero yo no me traía a un Jesús Adrián que te va a llenar la iglesia de pura gente de otras iglesias. Yo me traía acá unos cuates con pelo largo, bien locos, y en la entrada yo les daba a todos ceniceros para que fumaran adentro. Oiga, pues ¿a quién va a un concierto y no? El problema es que yo no sabía qué iban a fumar. Yo estaba pensando en un tabaco. Yo soy hijo de pastor, yo nunca fumé nada, ¿verdad? Perdóname. Con el hermano Víctor como papá ni se te ocurría. Ni lo pensabas, o ya te estaban aliando. Porque teníamos una señorita que iba a subir a dar su testimonio, y viene y me dice: pastor, ¿de veras que quiere mi testimonio? Sí, ¿por qué? Es que hiede a marihuana. Y yo le hago: yo no huelo nada. Había un pobre muchacho en la prepa,
teníamos álgebra después de la hora de la comida y todos los días él venía, se sentaba enfrente de mí, se volteaba y me hacía, "Oh, ¿cómo tengo el aliento?" Y como yo no sé a qué huele la marihuana, yo todos los días, no, está bien, está bien. A lo mejor apestaba marihuana, pero yo, no, está bien, está bien. Pero bueno, pero en esos conciertos yo vi chavos genuinamente siendo tocados por Dios, que jamás pisarían una congre. Pero tenemos que pensar cómo podemos alcanzar a nuestra ciudad, tenemos que estar abiertos a un cambio. Le dijo, pasa, no te quedes en lo mismo, es tiempo de que busques algo diferente. Y luego sigue adelante, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Nos habla de pisar, nos habla de tomar posesión de nuestra tierra. Tú y yo tenemos que tomar posesión de ello, de tu ciudad. Toma posesión. Como les decía anoche, busquen escrituras que te hablan a ti de tu ciudad y háblalas sobre tu ciudad. Los Estados Unidos, cuando estaba siendo colonizado, tenía inmensas áreas de terreno y muy poca población, y el gobierno entonces regalaría terrenos. Harían una fila así grande, enorme de gente, y les darían unas estacas, y cuando sonaba la pistola todos salían corriendo a poner su estaca y decir, este terreno es mío. Ahora salías corriendo con toda velocidad para buscar un buen terreno, buscar un lugar donde había un río, donde había tierras buenas, para poner tu estaca y decir, este es mío. Y nosotros tenemos que pisar nuestras ciudades y decir, esta ciudad es mía. Esta ciudad no es de la bruja o del brujo de aquí. Esta ciudad no es del sacerdote que está aquí o el obispo que está aquí. Esta ciudad, este pueblo es mío. Y tomamos posesión de ello. Lo pisamos y lo declaramos nuestro. Sí. Y luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego le dice a Josué y nos dice a nosotros, esfuérzate, esfuérzate. Oh, nos habla de pasión. Nos habla de pasión, nos habla de entrega, de un esfuerzo, de entregarnos. Tomás Alva Edison, hablando de sí mismo, dijo, el 99% del genio es el sudor de la frente, el esforzarse con entusiasmo. Glenn Cunningham era un jovencito, vivían en el estado de Kansas. Es un estado plano con mucho siembra, y vivían en una casita, en una choza sencilla. Cuando a los 5 años de edad se enciende la casa y él queda totalmente chamuscado por aquel incendio. Los doctores le dicen a sus papás, este niño nunca va a caminar. Pero cuando él estaba solo, se arrastraría de su cama afuera y se agarraría del arado y se levantaba y obligaba a sus piernas, todas ya deformes y todas flaquitas, las obligaba a empezar a moverse, a empezar a empujar ese arado. Y él se ejercía, él se esforzaba para mover aquello, a hacer esas piernas que los doctores habían dicho que jamás iban a caminar, a moverse. Y en 1934 él estableció el récord mundial en la carrera de los 1600 metros. Porque se esforzó, se esforzó. Tenemos que
esforzarnos. Tenemos que ser gente esforzada. Y luego le dice esfuérzate. Y luego que le dice, sé qué. Sé valiente, sé valiente. Atrévete a hacer lo que nadie más ha hecho. Atrévete a hacer lo que nadie más se ha atrevido a hacer. No importa lo que los demás digan, no importa si te critican. Atrévete, atrévete a ser diferente. Atrévete a lograr alcanzar la gente perdida. Sé creativo, sé loco, haz algo. Inténtalo. Sé valiente. Sé valiente. Sí. Josué declara: no importa lo que ustedes decidan, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y tú y yo tenemos que decidir. No importa ¿qué hacen las otras iglesias? Yo voy a escuchar la voz de Dios y yo voy a tomar el corazón de Dios y la pasión de Dios por el alma perdido y me voy a lanzar tras de ellos. Tuvimos hace poco a Eduardo Ávila en la Congre y nos estaba platicando cómo un amigo suyo, Mario Trilla, de Chiapas, un día él llega allí a Jalón y está pasando el sacerdote y llevan la Virgen y ahí van desfilando y Mario Trilla le dice: vente, acompáñanos. ¿Tú y yo qué haríamos? Pues se metió en la fila y se fue marchando con ellos. Y luego Mario Trilla le dice: oye, quiero que bautices a mi hija, que seas el compadre de mi hija. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Ay, ¿qué van a decir los otros pastores? ¿Qué van a pensar? Pero se convirtió en el compadre de esta niña. Estuvo allí en el bautizo. ¿Y por qué él participó? Porque él estuvo allí presente. El día de hoy Mario Trilla es un pastor en Yajalón, Chiapas. Él y su familia sirviendo a Dios. Es que en veces pensamos: ay, ¿qué van a decir los demás? Y nos entra un espíritu religioso. Y aquí Dios nos está diciendo: hay que ser valientes y romper ese espíritu religioso. Platicaba Eduardo de su papá, que les llega una noche a la casa un borracho, pero bien borracho, y estaba lloviendo afuera y toca la puerta y les dice: déjenme entrar. Y su papá le dice: no, estás borracho, ¿cómo te voy a dejar entrar con mi familia? Lo corre. Y a los días viene otra vez y le dice: ay, me corriste, como eres gacho. Y el Espíritu Santo lo convence. Cuando Dios habla de que yo vine a ti y no me diste de comer y no me diste de beber. Y el papá le pidió perdón a este hombre y en su oficina puso una cama. Y cada noche que oían a algún borracho por allí gritando, le diría a Eduardo y a su otro hermano: ven, vamos. Y saldrían y se traerían al borrachito y lo pondrían a dormir ahí en su oficina. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas fuera de lo común, sin pecar, pero fuera de lo común, por alcanzar a un mundo por el cual Cristo murió. Escúchenme, Cristo Jesús era conocido como amigo de borrachos y glotones. Muchos de nosotros no tenemos ni un amigo borracho o glotón. Y es tiempo de hacernos amigos de ellos. Es tiempo de tenerlos en nuestras casas y en nuestras iglesias. Es tiempo de ser valientes. Después de varias veces decirnos que nos esforcemos y seamos valientes, llegamos al verso 9 y le dice: no temas. No temas. No temas. ¿Sabes qué? El temor nos paraliza.
El temor de la crítica, del qué dirán, nos paraliza. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que vencer el temor. Tenemos que vencer el temor. En Deuteronomio el capítulo 20, el verso 8 nos da las reglas de la guerra. Dice: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios nos llama a ti y a mí a vencer el temor y no estar juntándonos con gente que tiene temor del qué dirán, de qué van a pensar, y nos van a decir que ya somos muy light, y que van a decir que somos esto y somos aquello. No le tenga miedo al qué dirán. De hecho, Jesús nos dice: ay de nosotros cuando todos hablan bien de nosotros, porque entonces es cuando andamos mal. No nos caería mal algo de crítica, que nos critiquen. Eso nos lleva a nuestro rostro delante de Dios. Es tiempo que alguien nos critique. Si no los pecadores, entonces los santos. Pero que alguien hable mal de nosotros. El problema es que nadie ni siquiera nos pela. ¡Auch! De veras. Sí. Salmos 23 nos habla de que aunque andemos en sombra de valle y muerte, ¿no qué? No temeremos, no temeremos. Y luego le dice, primero le dice no temas, y luego le dice no desmayes, no desmayes. Escúchame, tú y yo tenemos que aprender que en veces las cosas no son nomás 1, 2, 3, pum, el milagro. 1, 2, 3, pum, el milagro. Y hago esta oración y hago este ayunito y pum, el milagro. Y hago esto y pum, el milagro. No, en veces Dios nos va a poner en lugares donde tú y yo tenemos que aprender a no desmayar y a permanecer y a luchar. Dios pone sobre el corazón de un joven llamado William Wilberforce, en los 1700 en Inglaterra. Pone sobre este joven, era un joven débil de salud, no era muy fuerte, pero es elegido al parlamento inglés. Y Dios pone sobre su corazón luchar para abolir la esclavitud en Inglaterra. Y el primer año él hace la propuesta, la lleva y es derrotado. Segundo año es derrotado. Tercer año es derrotado. Cuarto año es derrotado. Quinto año es derrotado. ¿Cuántos diríamos, bueno, no era la voluntad de Dios, me equivoqué, era otro llamado que el que Dios tenía para mí? Escúchame, por 18 años estuvieron diciéndole no, 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 hasta que al fin logró pasar una ley que decía que la compra y venta de seres humanos era ilegal. Todavía podías ser dueño de un ser humano, nomás no lo podías vender o comprar. Siguió por otros 21 años luchando. Días antes de su muerte logró al fin abolir la esclavitud en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no se dio por vencido. Y Dios nos ha puesto en veces en lugares donde tú y yo, Dios quiere vernos permanecer. El diablo quiere vernos permanecer. El diablo viene y ataca y ataca y ataca, pero el diablo, si permanecemos, se va a dar por vencido. Pero tenemos que permanecer. Tenemos que no desmayar en hacer el bien. Aunque tú cada domingo llegas y no ves las mismas gentes, tú sigue clamando, tú sigue profetizando, pero no desmayes. No es tiempo de cerrar tiendita, no es tiempo de irte, es tiempo de quedarte allí puesto. Walt Disney fue con más de 300 bancos buscando un préstamo para Disneylandia, y más de 300 bancos le dijeron no.
pero siguió yendo hasta que halló uno que le dijo sí. Y ahora todos esos otros 300 se arrepienten de no haberle dicho que sí. Hay que persistir. Hay que persistir. Sylvester Stallone, él escribió el libreto de la película de Rocky, a lo menos la primera, no sé de las otras, pero él escribió el libreto y él quería ser Rocky en la película. Fue con empresa tras empresa en Hollywood y todos no. Tuvo que vender su casa, tuvo que vender su coche, solo le quedaban $600 en la bolsa, no le quedaba nada más, hasta que halló alguien que dijo sí. Y hoy en día, ¿verdad? Ya estamos como en Rocky 53, no sé en cuál vamos, ¿verdad? Pero tenemos que no desmayar. En donde Dios te ha puesto, no desmayes, no avientes la toalla, no tires los tenis, no cuelgues los tenis, ya no sé cómo vaya el dicho, bueno, los he hecho. Tenemos que persistir. Harrison Dillard era un corredor americano, afroamericano. Su especialidad era la carrera de los 110 metros con vallas. Nunca había perdido y una sola carrera. Pero para las Olimpiadas de 1948, en la carrera para calificar, para representar a Estados Unidos en esas Olimpiadas, se tropieza, se cae y queda descalificado. Enseguida venía la carrera de los 100 metros. Nunca lo había corrido en su vida, pero dijo, bueno, pues me meto a ver. Y logra apenas tercer lugar, apenas califica para estar en el equipo de Estados Unidos. Y ese año en las Olimpiadas se lleva la medalla de oro en la carrera de los 100 metros, no en su especialidad. 4 años después se lleva la medalla de oro ahora en su especialidad, pero no se dio por vencido. No te des por vencido, no te des por vencido. Sigue tocando el cielo diciendo, Dios, yo sé que tú amas esta tierra, yo sé que tú amas este lugar, yo sé que tú amas esta gente. Sigue tocando el cielo, sigue tocando puertas. No nos podemos desmayar. Y luego nos dice, verso 11, pasa por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo, prepárense. ¿Saben qué? Tenemos que prepararnos. Nos tenemos que preparar. Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo que se prepare en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de la lectura de la palabra. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo en la lectura de otros libros. Tenemos que ser gente que nos preparamos. Oiga, no se pare el domingo a ver qué dice el Espíritu hoy, ¿verdad? Usted prepárese en la semana, prepare ese mensaje, lea, estúdielo, ¿verdad? Investigue, venga con una palabra de Dios. Usted ha oído a Dios, usted ha escuchado la voz de Dios y usted viene preparado. Tenemos que ser gente preparada. Estudie, métase a la universidad o en línea o algo, tómese algún curso, lea libros, no solo cristianos, debe leer cristianos, pero también lea algunos libros, ¿verdad? De gente sobre liderazgo. Hay muy buenos autores no cristianos que te van a dar principios. La verdad, muchos de estos principios ellos no saben de dónde lo están agarrando, pero son principios que vienen de la Biblia, que nos enseñan. Tenemos que prepararnos, tenemos que, fíjense, ve la escritura, era Lucas, un doctor médico, ¿verdad? Mateo, un recaudador, ¿verdad?, de rentas, sabía de contabilidad, ¿verdad?, a lo menos cuando le favorecía, ¿verdad? Pablo, un seminarista, un hombre estudiado, ¿verdad? Vemos que Dios usa gente preparada y necesitamos gente preparada.
Y ustedes que están sirviendo en sus congregaciones, ustedes que están apoyando a sus pastores, oigan, prepárense, estudien bien. Si tú estás trabajando con niños, hazte el mejor maestro de niños. Estúdialo. Cuando a mí de repente me dicen, viene mi padre, el hermano Víctor, me dice, quiero que trabajes con niños. Y yo, ¿what? ¿Qué son esos? ¿Ah? Yo no quería trabajar con niños, yo estaba emocionado con mis conciertos de rock, ¿eh? Y la marihuana. Y me pone a trabajar con niños y yo, pero me empecé a empapar, empecé a buscar libros sobre cómo trabajar con niños y fui a congresos para escuchar cómo trabajar con niños y me documenté y me preparé y me convertí en el mejor maestro de niños que yo podía ser. Y si Dios te ha llamado a ti a ser el líder de alabanza, o el líder de jóvenes o el líder de células, métete, estudia, prepárate. Da lo mejor para Dios. Tenemos que venir preparados. Y luego de repente, ¿verdad? Nuestro líder de hombres cae en adulterio y fornicación con sabrá cuántas, porque nunca le hallamos todas, ¿verdad? Pero él solo confesaba las que le decíamos, sí, es así. Entonces me dicen, queremos que trabajes con hombres. Y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Ya estoy, yo estoy trabajando con niños, estoy muy a gusto. Esto no te... Hombres. Y empiezo otra vez a leer y a estudiar y a prepararme, a ir a lugares y escuchar cómo trabajar con hombres. Y les puedo decir algo, los que están aquí que sirviendo con sus pastores, levanten líderes que son fiel no a ti, pero al pastor. Tuvimos un líder de jóvenes ahí en Vino Nuevo Juárez hace mucho tiempo, que levantó un montón de líderes fieles a él. Y de repente Dios lo lleva a otro lugar. No se fue en rebeldía, no, pero se fue a otro lugar. Y todo el liderazgo que él había levantado se fue al piso, porque eran fieles a él y no fieles a la visión de la congregación donde estaban esos jóvenes. Muchos de ellos el día de hoy ni siquiera están caminando con Dios, porque habían hecho una fidelidad a un hombre y no a una visión de Dios para ese pueblo. Y yo dije, cuando empecé a trabajar con hombres, dije, el día que yo me vaya de aquí, yo quiero que todos estos hombres permanezcan aquí fieles. El día que nos enviaron a Ide y a mí para empezar en El Paso, Texas, ninguno de esos hombres se movió de Vino Nuevo. Ninguno de esos hombres se quedaron fieles, apoyando y levantando los brazos del hermano Víctor. Levante gente fiel a la visión y al pastor que Dios ha puesto allí. Y el día que Dios te tome y te mueva a otro lugar, que esa gente que permanezca allí fiel a lo que Dios ha llamado a esa casa a hacer. ¿Está bien? Brinco al capítulo 5. Y en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Nos habla de una santidad. Nos habla como líderes. Dios nos llama a ti y a mí a una santidad. Nos habla a un pacto con Dios, ¿verdad? No a pactar con tu dinero, con nadie, sino un pacto de santidad de nuestras vidas con Dios. Tú y yo tenemos que afilar de nuevo el cuchillo en nuestras vidas, y tenemos que tomar el cuchillo a nuestras vidas y circuncidar el pecado de nuestras vidas. Yo veo tantos pastores y líderes cayendo porque se descuidan de este pacto de integridad,
los veo cayendo porque se enamoran más del dinero que de Dios. Se enamoran más de su poder que de Dios. Y empiezan, y es un desliz. No es que de repente se echan a la cama con la secre. Empieza sutilmente. Empieza de repente, ¿verdad? Un deslizadero muy suavecito, ¿verdad? Empiezan a permitir cosas en su vida que no debieran de permitir. Y Dios nos dice, hay que afilar de nuevo el cuchillo y traerlo a nuestra vida y circuncidar aquello en nuestro corazón que no agrada a Dios. Sea la avaricia y el amor de las cosas, sea el amor a los aplausos de la gente, la aprobación de la gente. Tenemos que caminar en santidad. Saben, esto de la circuncisión, y Dios hoy nos habla de una circuncisión de nuestro corazón, pero la circuncisión era una cirugía, era exponer lo más íntimo de tu vida. Pastores, líderes, necesitamos tener en nuestra vida gente con las cuales nos podemos desnudar en lo espiritual, en lo cual tú y yo nos podemos abrir y dejar que nos hablen a nuestras vidas y que nos ayuden en las áreas débiles de nuestra vida. Tenemos que tener esa persona en nuestra vida con lo cual somos transparentes. Y tenemos que ser brutales con el pecado en nuestra vida. No podemos acariciarlo. Jesús nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatelo. Algunos de nosotros tenemos que empezar a decidir qué cosas vamos a cortar de nuestra vida. Yo hice hace tiempo una decisión, es una política que tenemos. Yo nunca viajo solo. Y yo solo tengo ojos para esta mujer. ¿Por qué tendría ojos para otra? ¡Wow! Pero no viajo solo, porque yo no le voy a dar lugar al diablo. Me sucedió en 2 ocasiones, volando de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, separado por meses. De repente está sentada junto a mí la misma mujer. Y digo, no, esto no es coincidencia. Ella no me conoce, yo no la conozco. ¿Y cómo es que terminamos en los mismos vuelos al mismo tiempo? Dije yo. Escúchenme, nos habla en Proverbios, hombres, ¿me están escuchando los hombres, pastores? Escúchenme, nos habla en Proverbios que la mujer adúltera anda en cacería del buen hombre. Y escúchame, no es porque tú y yo somos muy guapitos, sé que no lo somos. Estoy hablando por Eliud. Pero escúchame, hay mujeres enviadas a tumbarnos y hay otras mujeres no enviadas. Pero escúchame, yo en la congre, yo jamás hablo con una mujer yo solo, ni aún después de la reunión. Termina la reunión, está toda la gente, viene una mujer para hablar conmigo, inmediatamente yo tengo o a mi asistente o otra mujer aquí, y muchas veces voltean y como que pues quiero hablar con usted solo. Si ella no está aquí, usted no habla conmigo. Yo no sé qué me va a decir. Usted no sabe qué te va a decir. Y luego que va a ir a decir, ay, es que el pastor me agarró la pierna. Y una mujer se molestó, pero después de tiempo fue y platicó con mi esposa Aide. Y dijo, me molesté en el momento, dice, pero hizo bien el pastor. Dice, yo estaba tan herida en el momento, yo hubiera hecho cualquier cosa. Tenemos que cuidarnos, señores. Pastores, tú y yo no tenemos por qué andar aconsejando a mujeres en nada. Tiene problemas en su matrimonio, que hable con nuestra esposa, que hable con alguna otra mujer de la congregación, pero tú y yo no necesitamos saber nada. No necesitamos.
Tenemos que cuidarnos, tenemos que establecer parámetros que nos cuidan, que nos limitan. Tenemos también pastores. Oigan, pastores, por amor de Dios, establezcase límites. Oiga, la iglesia no es tu banco personal. La cuenta de la iglesia no es tu marranito. Establezcate un sueldo que sea decente, ¿verdad? Pero vive una vida moderada. Sam Walton, el dueño de Walmart y de Sam's, manejaba un coche usado. Rick Warren, el pastor de Saddleback, una de las iglesias más grandes y en una sección de las más ricas de Estados Unidos, maneja un carro 5 años usado. Lo compra usado, 5 años ya. Oigan, pastores, por amor, yo veo pastores que traen unos carrazos y luego entro y veo sus iglesias que no han visto un galón de pintura en 20 años. Y pastores, no convierta su iglesia en un negocio. Usted no le ande vendiendo vitaminas o jabones o Tupperware o lo que sea, ¿ah? Mugre y media a su gente. Dios te llamó a predicar su palabra. Si tienes que tener un negocio, trabajar para sostenerte, porque la iglesia apenas está iniciando, trabaja gente afuera con gente que no es de la iglesia. No andes haciéndote socio con gente de la iglesia, porque luego cambia tu relación y no puedes ser pastor de ellos. Cuidémonos en nuestras finanzas, cuidémonos en nuestra vida. Tenemos que tomar el cuchillo, afilarlo y de nuevo aplicarlo a nuestro corazón. Y tengo que terminar. Número 10. Se encuentra es capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y fíjense lo que le contesta aquí el Señor a Josué. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Eso es donde tú y yo tenemos que estar. El problema es que muchos de nosotros venimos con nuestros planes, con nuestros proyectos y le decimos: Dios, acompáñame, Dios, bendíceme. Pero estamos mal. Tenemos que venir delante de Él reconociendo que Él es el Señor de los ejércitos, y nos postramos ante Él y decimos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú quieres? Él es mi Señor. Él no es mi lacayo. Él no es mi sirviente. Él no es mi mesero. Él es Dios y yo soy siervo de Él. Yo soy su lacayo y con gusto seré su lacayo. Y tú y yo tenemos que entender eso. No es que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté con nosotros. Es que tú y yo estemos con Dios. Es que tú y yo estemos del lado de Dios. Que tú y yo estemos corriendo con la visión de Dios y con los planes de Dios y con el corazón de Dios. Y no nosotros tratando de torcer a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Pero yo tengo que doblegar mis rodillas y mi corazón, como Josué aquí se tira delante de él. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de mí hoy? Que vengamos a oír su voz. ¿Qué es lo que quiere? No a traerle yo todos mis proyectos y todos mis planes, y Dios bendice, Señor, mira, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y Señor, por favor, hazte presente, no para que no, es Dios. Quiero oír tu voz. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Vamos inclinando nuestros rostros delante de Él.
Señor, queremos doblegar nuestras rodillas ante ti. Te reconocemos hoy a ti como nuestro Señor. Te reconocemos a ti, oh Dios. Es tu iglesia. Es tu iglesia. Es tu ministerio. Es tu mundo que tú tanto amas, oh Dios. Somos tus siervos, Dios. Dinos, oh Dios,